El próximo papa podría definir el futuro de la Iglesia o podría precipitarla a una fractura sin precedentes. Desde hace siglos, la muerte de un papa ha sido vista no solo como el fin de un pontificado, sino como un eslabón más en una cadena profética. En este episodio especial con Leopoldo Mendívil, autor de Secreto Vaticano y Secreto Biblia, analizamos las claves ocultas detrás del conclave, las profecías y lo que este momento significa para la humanidad. Te voy a decir por qué. En este momento la Iglesia, igual que el mundo completo, está polarizado. Está dividido entre izquierda y derecha, los conservadores y los progresistas, los progres. Hay una guerra en el Vaticano. Muchos piensan que la Iglesia toda es conservadora. No, eso es una verdadera mentira. El Papa que acaba de fallecer, Francisco, él es jesuita, él fue jesuita. Sus valores fueron de liberación. La teología de la liberación, que fue parte del movimiento jesuita, busca que países, por ejemplo, como Latinoamérica, se rebelaran contra sus gobiernos. Cuando el gobierno era opresivo, cuando las empresas estaban explotando a la gente. Y los mismos sacerdotes a veces tomaron las armas y lideraron a guerrilleros. Eso es lo que se llamó la teología de la liberación. Bueno, en varios lugares del mundo, en Asia, en África, son los jesuitas los que han estado detrás de la teología de la liberación. Pero ¿qué ocurre? Del otro lado de la Iglesia está el otro polo, el polo hiperconservador. Para ellos, lo que hacen estos jesuitas y estos teólogos de la liberación es un pecado, ¿ve? Porque ellos consideran que esos son revoltosos o son comunistas o son socialistas. Incluso algunas personas dentro del papado, dentro del Vaticano, han apoyado a los gobiernos que explotan, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, para que los gobiernos, los ejércitos, aplasten a los movimientos católicos que quieren apoyar a la gente, al pueblo. Así empezó toda esta división de izquierda y derecha dentro de la Iglesia. Pero no es únicamente eso. Ahorita el tema central es la ideología de género, la famosa política de LGTB. En este momento, el punto más importante que está dividiendo en dos a la Iglesia y en una guerra feroz es el tema de la ideología de género. El tema de la cultura lésbico-gay, bueno, aquí se divide completamente la Iglesia. Son bandos irreconciliables. Por un lado tenemos a los que defienden las posturas del Papa Francisco. Él estaba tanto a favor de liberar a la Iglesia que incluso empezó su papado invitando a una persona que era transgénero, se cambió a ser mujer y él lo recibió y le dio, lo besó y lo bendijo. Ya nada más por eso. No lo dejaron de linchar en la otra ala de la Iglesia. Yo te voy a decir aquí los nombres. ¿Quiénes son los que atacaron al Papa Francisco? Son básicamente tres, pero no son los únicos. Ellos son el triunvirato, son, digamos, son el equipo antifrancisco que existe hoy en la cúpula de la Iglesia Católica. El primero de ellos se llama Raymond Leo Burke. Él es la cabeza máxima en Missouri, en la Iglesia Católica de Missouri. Este hombre, Raymond Leo Burke, dijo como prelado que todo aquel que votara por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, o sea, por Hillary Clinton, estaba en pecado mortal. Imagínate, si eso pasara aquí en México, a ese sacerdote le habrían dicho eso es contra la ley. En Estados Unidos así ocurre. Otro del triunvirato es Robert Sara, es un cardenal africano de Guinea. Y básicamente poca gente se puede imaginar que alguien africano sea ultraconservador, pero lo es. Y no solo él, otro que es el cardenal por parte de Congo, lo que antes era la República de Zaire, en el mero centro de África, que se llama Fridolin Amongo Besungu. Este hombre al principio apoyaba al Papa Francisco, pero ocurrió que después básicamente lo aborreció. ¿Qué es lo que ocurrió? Que este hombre, él repudió todas esas políticas de Francisco de abrirse a las personas homosexuales o permitir el matrimonio de personas del mismo sexo.
Él se unió al club de los que piensan que cuando se casan dos personas del mismo sexo es inconcebible para la Iglesia Católica, y esas dos personas no solo están en pecado mortal, sino que son peligro para la Iglesia, de acuerdo a esos valores tradicionales. A este hombre, Fridolin Amungo Besungu, lo que dice es, primero le preguntaron, ¿cómo es posible que primero tú apoyabas al Papa Francisco y de repente estás en contra? Él lo que dijo fue lo siguiente: aquí en África, en este particular lugar que es el Congo, desde tradiciones tribales de hace miles de años, está condenado a muerte el que sea homosexual. O sea, es algo que viene de tribus, de prácticas, desde, imagínate, de las culturas neolíticas que siguen viviendo ahí. Neolíticas no me refiero por la época, sino por el tipo de vida que siguen teniendo después de miles de años. Todos aquellos que se opusieron al Papa Francisco y a sus sueños de liberación, de liberalización de la Iglesia, todo este grupo de gente que se le oponía, no son solo esos tres del triunvirato que te comenté, sino hay mexicanos ahí, y mexicanos del más alto nivel. Él básicamente fue uno de los 13, esos 13 cardenales escribieron en 2017 al Papa Francisco que no estaban de acuerdo con ninguna de sus políticas, ninguna, en la cuestión de la ideología de género, en la cuestión de darle la comunión a personas que se hubieran divorciado, y más grave, el tema del cambio climático. Para ellos, los llamados del Papa Francisco a que cuidemos el ambiente, que la tierra no se contamine, que la atmósfera no se contamine, ellos lo consideraron una blasfemia. ¿Quién es el otro mexicano que está participando en esta corriente contra el Papa Francisco? Que ya en paz descanse. En el año de 2024, apenas hace unos meses, hubo otra carta dubia, o sea, otra duda. Y esta vez fueron 5 los cardenales que la firmaron. Uno de ellos es nada menos que el cardenal emérito de Guadalajara, don Juan Sandoval Íñiguez. Tengo el honor de conocerlo, pero bueno, hay que decir la verdad. Él es uno de los que se sumaron a esta carta que estaba... A muchos católicos les pareció que estas dos cartas eran verdaderamente llamados a la insurrección dentro de la Iglesia. Es decir, llamados a muchos conservadores de la Iglesia a que básicamente, entre comillas, tomaran las armas y dijeran: yo me salgo de aquí, o este papa no es mi papa. Empezaron a circular por todos lados mensajes en internet que decían que el Papa Francisco era de hecho un antipapa, que estaba traicionando la Iglesia. Es algo importante porque yo quiero que tú sepas, como joven, que esto no es la primera vez que ocurre. Esta guerra entre la izquierda y la derecha en la Iglesia lleva 100 años. Y básicamente hubo otro papa que fue como Francisco, fue el Papa Juan XXIII. Él fue papa en 1958, fue cuando comenzó, y los conservadores dijeron que ni siquiera era auténtica la elección que lo llevó a ser papa. La elección de 1958, que fue manipulada por los comunistas, por los marxistas. Yo te pido que tú te preguntes cómo se supone que nadie puede intervenir en un cónclave. Se supone que hay mecanismos de seguridad para evitar que haya cualquier clase de influencia. Sin embargo, ellos afirman que en ese cónclave hubo mano negra de los marxistas y que otro había ganado. Ese otro que ellos dicen que ganó se llamaba Giuseppe Siri, y dicen que él hubiera sido el Papa Gregorio XVII. Imagínate, todavía este hombre, Giuseppe Siri, vivió muchas décadas más, y todos decían: usted es el verdadero Papa. Y él decía, ok, él estaba de acuerdo con que hicieran esta campaña. Esta campaña que te estoy platicando es lo que se llama la sede vacante. ¿Qué dice? Para personas, lo voy a decir para jóvenes como ustedes que sí saben quién es, por ejemplo, Mel Gibson. Mel Gibson, un actor famoso, hizo las películas de Arma Mortal o, por ejemplo, la de La Pasión de Cristo. Bueno, él es un ultraconservador. Él pertenece a esta corriente llamada los tradicionalistas. Y no es malo, es un ser humano maravilloso él. Pero aquí lo que importa es, él es uno de los que piensa que el Papa Juan XXIII no era auténtico, que él usurpó el papado y que básicamente es como una especie de antipapa, y de ahí en adelante todos los que siguieron. Para ellos, para el sedevacantismo, esta corriente, para ellos los últimos 6 papas son falsos.
No, o sea, hubo otro que fue usurpado, que fue Gregorio XVII, y a partir de ahí ellos dicen que la iglesia está tomada. Y no solo eso, ellos dicen que está tomada por el demonio. Fíjate cómo todo, aquí es donde se cruzan las profecías. Las profecías, Fátima, Malaquías. Yo te diría algo, ¿cómo fue que en el año de 1968 más o menos, uno de estos papas que los tradicionalistas consideran que era uno de los usurpadores, él mismo dijo que ya se había metido el Satanás a la iglesia, que dentro de la iglesia estaba ya el diablo? O sea, esto es algo mucho más grave de lo que mucha gente se imagina. Yo te voy a decir una cosa. Cuando estaba todavía el Papa Joseph Ratzinger, había un exorcista del Vaticano, el exorcista oficial del Vaticano, Gabriel Amorth. Este hombre es algo increíble porque imagínate lo siguiente, este hombre era pelón como yo, lo que importa es lo que él dijo. Él dijo efectivamente que la iglesia estaba tomada por el demonio. O sea, imagínate esto, que en los niveles más altos de la iglesia se había colado el demonio. Es algo que se dijo mucho y se sigue diciendo por algunos. Los tradicionalistas piensan que alguien como Francisco es esta encarnación por parte del demonio. Cuando tú ves que el presidente de Argentina, Javier Milei, él dice o dijo hace meses, cuando todavía era candidato, dijo que el Papa Francisco era un agente del maligno. El más grave problema que va a enfrentar el próximo Papa es esta división, esta fractura entre izquierda y derecha, entre los tradicionalistas y los progres o progresistas. El siguiente problema que va a enfrentar gravísimo el próximo Papa es la caída drástica de los fieles católicos. O sea, los fieles católicos hoy en día no es nada despreciable. Somos 1.400 millones de personas. O sea, si te pones a pensar que el total de la humanidad son 8.000 millones, 1.400 millones es casi la sexta parte. Quiere decir que de todos los seres humanos que existen, 1 de cada 6 es católico. O sea, es una gran fuerza, un gran poder. Sin embargo, comparado con el pasado, ha habido una pérdida. México es un ejemplo. América Latina es un ejemplo. Aquí antes hubo tiempos en que el 95% de la población era católica. Hoy en día solo 70% reconocen oficialmente ser católicos en el INEGI. Entonces, el gran problema, el gran reto que va a tener el nuevo Papa es cómo va a conquistar a la gente. Y sobre todo a ti que eres joven. ¿Qué tiene que decirte este nuevo Papa? El otro gran problema, reto que va a vivir el nuevo pontífice va a ser el de la conducta sexual, que desde hace décadas la Iglesia Católica pues desgraciadamente ha tenido ese problema. Hay sacerdotes que se propasan con sus fieles. Pero te voy a decir también algo, esto no lo hace solamente la Iglesia Católica. Y lo que pasa es que la Iglesia Católica no se defiende. Yo lo he platicado con varios jerarcas aquí en México, de decir, yo he investigado también a los testigos de Jehová, también incluso, no lo vas a creer, los budistas también lo hacen. En países como Mongolia, sucede que los sacerdotes o lamas budistas también llegan a abusar de sus fieles. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿El problema es la religión? No. Aquí el problema es que hay una figura que incluso jurídicamente existe, que se llama el temor reverencial, que ocurre cuando cualquier persona, cualquiera, ya sea un líder religioso o el líder de una secta que creen en los ovnis, pero cualquier persona que tiene un liderazgo magnético que apantalla con su personalidad, puede someter a quien sea. Y ahí es donde están en peligro, ¿quiénes? Sus fieles. Entonces, no es un problema exclusivo de la Iglesia Católica, claro que no, pero es algo que tiene que combatir inmediatamente por lo mediático que es y por lo injusto e insoportable que exista, ¿no? No debe de existir. Esperemos que el futuro de la Iglesia sea el mejor, porque es en gran medida el futuro del mundo. Y este es un momento en que está habiendo cambios importantísimos para el futuro, para la historia. Un abrazo.